¿Alguna vez te han tratado como si fueras nada por las personas que se suponía debían amarte más, solo para darte cuenta años después de que tenías todo el poder que ellos nunca supieron que poseías? Exactamente eso fue lo que me pasó a mí, y te juro que el momento en que revelé la verdad en el funeral de mi propio tío lo cambió absolutamente todo. Ahí estaba yo, parado en mi traje negro perfectamente entallado, ese que compré después de cerrar mi tercer negocio de bienes raíces comerciales, observando a mis primos susurrar y reírse disimuladamente detrás de sus programas como si todavía fuéramos adolescentes en una barbacoa familiar. Pero ya no somos niños, y el juego ha cambiado de formas que ellos no podrían imaginar ni en sus sueños más locos. Mi nombre no importa para esta historia. Lo que importa es en quién me he convertido, y lo que ellos se negaron a ver hasta que fue demasiado tarde, hasta que no tuvieron más remedio que enfrentar la realidad que habían ignorado durante tantos años. Creciendo, siempre fui el raro de mi familia, el soñador, como me decían con ese tono burlón que todavía puedo escuchar resonando en mis oídos, el que tenía la cabeza en las nubes mientras todos los demás mantenían sus pies firmemente plantados en el suelo, conformes con sus vidas limitadas y sus horizontes estrechos. Mi padre trabajaba en construcción. Mi tío dirigía un pequeño taller mecánico, y mis primos todos siguieron caminos similares de trabajo manual que mi familia respetaba y entendía, como si ese fuera el único camino válido en la vida. Pero yo quería algo diferente, algo más grande. Quería construir imperios, no solo reparar coches o colocar ladrillos, por más honorable que fuera ese trabajo. No me malinterpretes. No hay absolutamente nada malo con el trabajo honesto de cualquier tipo. Cada profesión tiene su dignidad y su valor, pero mi familia veía mis ambiciones como una traición, como si querer más de alguna manera significara que pensaba que era mejor que ellos, superior de alguna forma. La verdad es que nunca pensé que era mejor, simplemente sabía que era diferente, que tenía sueños distintos, aspiraciones que iban más allá de lo que ellos podían comprender, y esa diferencia los asustaba profundamente, porque desafiaba todo lo que ellos habían aceptado como verdad inmutable. Se burlaban de mí cuando pasaba mis tardes leyendo libros de negocios en lugar de beber cerveza con ellos viendo el fútbol. Se reían cuando saqué préstamos estudiantiles para estudiar administración de empresas, mientras trabajaba en 3 empleos de medio tiempo para sobrevivir, durmiendo apenas 4 o 5 horas por noche. Me llamaban pretencioso cuando comencé a vestirme mejor, a hablar de manera diferente, a rodearme de mentores que habían logrado lo que yo quería lograr, gente exitosa que veía potencial en mí cuando mi propia familia solo veía arrogancia y delirios de grandeza. Cada reunión familiar se convertía en un campo minado de comentarios pasivo-agresivos e insultos apenas velados que me dejaban exhausto emocionalmente. Mi tía preguntaba en voz alta a través de la mesa cuando iba a conseguir un trabajo real, enfatizando esa última palabra como si todo lo que yo hacía fuera un juego de niños. Mis primos bromeaban sobre mis palabras elegantes y mis grandes ideas, imitando mi forma de hablar con voces exageradas y afectadas que hacían reír a todos. Mi tío, ese mismo cuyo funeral estoy ahora asistiendo, solía decir que yo tenía gustos de champán con presupuesto de cerveza, y todos se reían como si fuera lo más gracioso que hubieran escuchado en sus vidas, como si mi ambición fuera algo ridículo en lugar de admirable. Pero seguí adelante, seguí empujando, seguí construyendo mi futuro ladrillo por ladrillo, porque en el fondo, debajo de todo el dolor y el rechazo que sentía cada vez que los veía, sabía algo que ellos no sabían, algo fundamental que me mantuvo en pie, cuando todo lo demás me decía que me rindiera. Sabía que el éxito no se trata de demostrar que otros están equivocados, se trata de demostrarte a ti mismo que estás en lo correcto, que puedes lograr lo que te propones sin importar quién dude de ti. Se trata de mirarte al espejo cada mañana y saber que no renunciaste a tus sueños solo porque las personas a tu alrededor no pudieran entenderlos o no quisieran apoyarlos. Entonces me distancié, no por rencor ni por venganza, sino por necesidad pura y simple, por supervivencia emocional. No podía dejar que su negatividad envenenara las semillas que estaba plantando con tanto cuidado y esfuerzo. No podía permitir que sus limitaciones se convirtieran en mi techo, en el límite de lo que yo podía lograr en esta vida. Dejé de ir a eventos familiares,
Dejé de llamar para saber cómo estaban. Dejé de intentar hacerles entender mi visión porque finalmente me di cuenta de algo liberador y doloroso a la vez. No necesitaba su aprobación para tener éxito. No necesitaba que creyeran en mí, para que mis sueños se hicieran realidad. Y vaya que tuve éxito, de maneras que habrían parecido imposibles para ese joven al que solían burlarse sin piedad. Comencé pequeño, volteando casas con un socio que conocí a través de un grupo de inversión inmobiliaria, donde finalmente encontré gente que hablaba mi idioma. Comprábamos propiedades en mal estado, las renovábamos con presupuestos ajustadísimos donde cada peso contaba, y las vendíamos para obtener ganancias que reinvertíamos inmediatamente. Era agotador, aterrador y emocionante todo al mismo tiempo, una montaña rusa de emociones que me mantenía despierto por las noches, pero también me hacía sentir más vivo que nunca. Recuerdo la primera propiedad que vendimos como si fuera ayer, una pequeña casa de 2 habitaciones en un vecindario que apenas comenzaba a mejorar, que estaba en esa etapa crítica de transformación. La ganancia no fue enorme, tal vez $15,000 después de todos los gastos, reparaciones e imprevistos, pero me sentí como si hubiera ganado la lotería, como si hubiera conquistado el mundo entero. Esos 15,000 se convirtieron en el capital semilla para el siguiente negocio, que se convirtió en 2 negocios, que se convirtieron en 4, y así sucesivamente, en una progresión que parecía casi mágica. En 3 años, tenía suficiente capital y credibilidad para mudarme a propiedades comerciales, y ahí fue donde encontré mi verdadero llamado, mi verdadera pasión. Hay algo profundamente poderoso en poseer los edificios donde operan los negocios, donde viven las familias, donde se reúnen las comunidades para celebrar y crecer juntas. No solo estás invirtiendo en propiedad, estás invirtiendo en las vidas y los sueños de las personas. Te conviertes en parte de su historia, aunque ellos no lo sepan. Compré mi primer edificio comercial hace 7 años. Una modesta estructura de 3 pisos con espacio comercial en la planta baja y apartamentos arriba que necesitaban amor y atención. Necesitaba trabajo, mucho trabajo. El tipo de trabajo que hace que la mayoría de la gente huya despavorida, pero yo podía ver su potencial brillando a través de las paredes descascaradas y los pisos dañados. Podía ver lo que podría convertirse con la visión correcta y el esfuerzo necesario. Y lo más importante, finalmente había desarrollado las habilidades, el conocimiento y el capital para hacer realidad esa visión, para transformar lo que otros veían como un edificio deteriorado en algo hermoso y funcional. El edificio estaba en mi ciudad natal, la misma ciudad donde mi familia todavía vivía, trabajaba y sí, alquilaba sus hogares y negocios, sin saber quién era realmente su propietario. No lo compré por ellos, lo compré porque era una inversión sólida en un área que conocía íntimamente, donde entendía el mercado y las oportunidades. Pero la vida tiene una manera graciosa de crear círculos, ¿verdad? De conectar puntos que nunca imaginaste que se conectarían. ¿Alguna vez has trabajado tan duro por algo que cuando finalmente lo lograste, casi no podías creer que fuera real? Cuéntamelo en los comentarios porque quiero escuchar tu historia también. Quiero saber qué has logrado contra todo pronóstico. Lo curioso del éxito es que es solitario cuando las personas con las que quieres compartirlo son las mismas personas que dudaron de ti desde el principio, las que apostaron en tu contra. Después de comprar ese primer edificio comercial, quise llamar a mi padre con tanta desesperación que me dolía el pecho. Quería decirle que su hijo, el soñador, el que tenía la cabeza en las nubes según él, acababa de cerrar un trato por valor de más de $2 millones, que había logrado algo que parecía imposible apenas unos años antes. Quería escuchar orgullo en su voz en lugar de escepticismo. Quería que por una vez me dijera que había hecho algo bien, que estaba orgulloso de mí. Pero no llamé. No pude obligarme a abrir esa puerta nuevamente. No después de todas las veces que me la habían cerrado en la cara sin contemplación. Así que celebré solo, en mi pequeño apartamento que todavía estaba alquilando porque estaba poniendo cada dólar de vuelta en mi negocio, reinvirtiendo cada centavo en lugar de gastarlo en lujos que podían esperar. Comí comida china para llevar y bebí una cerveza, brindando por mí mismo en el espejo como algún tipo de loco solitario que acababa de perder la razón.
Pero incluso en esa soledad que pesaba sobre mis hombros como una capa de plomo, me sentía más realizado que nunca en cualquier reunión familiar donde siempre me había sentido como un extraño, porque esto era mío, este éxito era completamente mío. Nadie podía quitármelo o disminuirlo con su sarcasmo y sus dudas constantes. Los meses se convirtieron en años que pasaron volando, y mi cartera creció de maneras que ni yo mismo había anticipado. Adquirí 2 edificios más en la ciudad. Luego expandí a ciudades vecinas, donde vi oportunidades similares. Desarrollé relaciones sólidas con administradores de propiedades, contratistas confiables y otros inversores que se convirtieron no solo en socios comerciales, sino en amigos verdaderos. Aprendí todos los entresijos de la ley de arrendamiento, el financiamiento hipotecario y el mantenimiento de propiedades a través de experiencia directa y errores costosos. Cometí errores. Claro, montones de ellos. El tipo de errores que te mantienen despierto durante semanas preguntándote si sobrevivirás. Hubo un momento en que confié en un contratista que desapareció a mitad de una renovación, llevándose $30,000 de mi dinero sin dejar rastro. Hubo el inquilino comercial que se declaró en bancarrota, dejándome con meses de renta impaga y honorarios legales que parecían no tener fin. Hubo noches sin dormir preguntándome si me había extendido demasiado, si había tomado decisiones que harían que todo se derrumbara como un castillo de naipes. Pero sobreviví cada contratiempo, me adapté a cada nueva circunstancia, y regresé más fuerte cada vez que me derribaron. Eso es lo que nunca entendieron sobre mí, mi familia querida. Vieron mis sueños como fantasías frágiles que se harían añicos ante el primer signo de realidad dura. Pero los sueños respaldados por conocimiento sólido, trabajo duro implacable y persistencia obstinada, no son fantasías en absoluto. Son planos arquitectónicos para el futuro. Son mapas hacia destinos reales y alcanzables. Estaba construyendo algo real, algo tangible que podías tocar y ver, algo que duraría mucho después de que me fuera de este mundo. Mientras tanto, la vida de mi familia continuaba sin mí como si nunca hubiera existido. Escuchaba cosas a través del rumor. Un primo se casó en una ceremonia que sonaba hermosa. Otro tuvo un bebé que nunca conocería. Mi tío expandió su taller mecánico comprando el local de al lado. Parte de mí sufría por estar excluido de estos momentos que deberían haber sido compartidos, pero una parte más fuerte de mí reconocía que había hecho una elección y tenía que vivir con las consecuencias de esa elección. No puedes tenerlo de ambas maneras en la vida. No puedes dejar que las personas te arrastren hacia abajo y esperar volar alto al mismo tiempo. Son fuerzas opuestas que no pueden coexistir. Me encontré con mi primo Derek en una gasolinera unos 4 años después de haber comenzado mi viaje en bienes raíces, uno de esos encuentros casuales que la vida te pone en el camino. Apenas me reconoció al principio, lo cual me sorprendió y me divirtió en partes iguales. Había perdido peso, me vestía mucho mejor con ropa de calidad, me comportaba de manera diferente con una confianza que antes no tenía. Cuando finalmente se dio cuenta de quién era yo, su cara pasó por una serie de expresiones que podría haber fotografiado: sorpresa genuina, confusión profunda, y luego esa condescendencia familiar que recordaba tan bien de nuestra infancia. Hicimos pequeña charla incómoda que ninguno de los dos quería realmente tener. Me dijo que estaba administrando un restaurante en el centro de la ciudad, hablando de ello con un orgullo que era genuino y que yo respetaba. No le dije que acababa de comprar el edificio en el que operaba su restaurante apenas unos meses antes. ¿Cuál habría sido el punto de revelar esa información en una gasolinera? Preguntó qué estaba haciendo yo en estos días, con ese tono que sugería que esperaba escuchar que todavía estaba luchando, todavía persiguiendo sueños imposibles sin resultados concretos. Lo mantuve vago. Dije que estaba en bienes raíces, que me iba bien, pero sin entrar en detalles. Asintió como si entendiera perfectamente, pero sus ojos decían que no creía que bienes raíces significaran nada significativo en términos de éxito real. Probablemente me imaginaba mostrando casas o respondiendo teléfonos en la oficina de alguna gente, haciendo trabajo de bajo nivel. Nos separamos con promesas huecas de reunirnos en algún momento, ambos sabiendo perfectamente que nunca lo haríamos, que este encuentro casual sería el último contacto que tendríamos durante años. Ese encuentro se quedó conmigo durante semanas después,
revolviéndose en mi mente como una piedra en mi zapato. Cristalizó algo que había estado sintiendo pero no podía articular completamente hasta ese momento. Mi familia no solo dudaba de mis habilidades, necesitaban activamente que yo fracasara para mantener su visión del mundo intacta. Mi fracaso confirmaba su cosmovisión, sus elecciones, sus limitaciones autoimpuestas que nunca cuestionaron. Si yo tenía éxito de verdad, significaba que podrían haber estado equivocados sobre mí todo este tiempo, y estar equivocados sobre mí podría significar que estaban equivocados sobre ellos mismos, sobre las oportunidades que dejaron pasar, sobre los sueños que abandonaron sin siquiera intentar. Ese es un espejo en el que la mayoría de las personas no están listas para mirarse, porque lo que ven allí puede ser devastador. Así que eligieron no verme en absoluto. Fue más fácil de esa manera para todos. Me convertí en una historia de fantasmas en mi propia familia. La historia de advertencia sobre el niño que pensó que era demasiado bueno para todos los demás y pagó el precio de su arrogancia. No tenían idea de lo que realmente había logrado porque nunca preguntaron y yo nunca les dije, y ese silencio mutuo se convirtió en un abismo que crecía más amplio con cada año que pasaba. ¿Por qué habría de contarles de mis logros? No lanzas perlas ante los cerdos, como dice el refrán antiguo. No porque sean inferiores a ti, sino porque las pisotearán sin reconocer su valor, sin apreciar el esfuerzo y el sacrificio que representan. Mi negocio continuó creciendo de formas que superaron mis proyecciones más optimistas. Contraté a una empresa de administración de propiedades para manejar las operaciones del día a día, lo que me liberó para concentrarme en adquisiciones estratégicas y planificación a largo plazo. Traje a una socia comercial, una mujer brillante llamada Jennifer, que tenía experiencia en desarrollo comercial, que complementaba perfectamente mi conocimiento de inversiones y mercados. Juntos construimos algo realmente impresionante que nos llenaba de orgullo. Nuestra cartera incluía edificios de uso mixto, complejos de apartamentos y espacios comerciales en 3 condados diferentes, abarcando una región considerable. No éramos multimillonarios de esos que salen en las revistas, pero nos estaba yendo muy bien según cualquier estándar razonable. Conducía un auto agradable que reflejaba mi éxito. Vivía en una hermosa casa que finalmente había comprado para mí después de años de alquilar. Viajaba cuando quería sin tener que mirar el precio de los boletos. Y lo más importante de todo, tenía la libertad de tomar decisiones basadas en lo que quería hacer en lugar de lo que podía pagar. Una libertad que no tiene precio. Pero el éxito no cura las heridas antiguas que llevamos dentro. Solo te da mejores herramientas para manejar el dolor que nunca desaparece completamente. Todavía pensaba en mi familia constantemente. Todavía me preguntaba cómo sería tener su apoyo y su orgullo. Sentir que me celebraban en lugar de tolerarme. Asistí a terapia, algo más por lo que me habrían burlado si lo hubieran sabido, y trabajé a través de los sentimientos complicados de rechazo y triunfo que se enredaban en mi pecho como alambre de púas, que cortaba cada vez que respiraba profundo. Mi terapeuta, una mujer sabia con años de experiencia, me ayudó a entender que no necesitaba su validación para ser exitoso o valioso, que estaba buscando aprobación de personas que eran emocionalmente incapaces de darla no por maldad, sino por sus propias limitaciones. Eso ayudó bastante, pero no hizo que el anhelo desapareciera por completo porque algunos deseos están arraigados demasiado profundo en nuestro ser. Los seres humanos estamos programados para la conexión, especialmente con la familia, incluso cuando esa familia es tóxica y dañina para nuestro bienestar. Salí con algunas mujeres, tuve relaciones que duraban meses, pero me resultaba difícil dejar que las personas realmente entraran en mi mundo interior. Había construido muros alrededor de mí que eran más altos y más gruesos que cualquier edificio que poseía, fortificaciones emocionales que me protegían pero también me aislaban. Las mujeres con las que salía eventualmente se quejaban de que era emocionalmente inaccesible, de que sentían que siempre estaban afuera, mirando hacia adentro sin poder realmente conocerme. Tenían razón, por supuesto, toda la razón del mundo. Cuando pasas años protegiéndote de las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente, desarrollas mecanismos de defensa psicológicos que no discriminan entre amigo y enemigo, que tratan a todos como amenazas potenciales. Todos se convierten en alguien que podría lastimarte si les das la oportunidad de acercarse demasiado.
Trabajé en esto también en terapia, lentamente aprendiendo a ser vulnerable nuevamente después de años de blindaje emocional, a confiar en que no todos usarían mis sueños como munición en mi contra, que existían personas capaces de amar sin condiciones ni juicios. Era un trabajo duro, más duro que cualquier negocio inmobiliario que había negociado jamás, porque requería desarmar defensas que había pasado años construyendo, pero estaba progresando gradualmente, día a día. Incluso comencé a salir con alguien en serio, una maestra llamada Sara que era paciente con mis barreras emocionales y parecía amarme genuinamente, no por lo que había logrado o lo que poseía, sino por quién era realmente debajo de todo eso. Ella sabía sobre mi situación familiar, porque se lo había contado en uno de esos momentos de vulnerabilidad que todavía me aterraban, y me alentó a comunicarme con ellos, a intentar construir puentes sobre el abismo que nos separaba. Me resistí al principio con todas mis fuerzas, pero su insistencia gentil y amorosa me hizo preguntarme si tal vez había pasado suficiente tiempo, si tal vez las personas podían cambiar y crecer, si tal vez yo era el que estaba siendo terco ahora aferrándome al pasado. Entonces hice algo que no había hecho en casi 6 años completos. Llamé a mi madre, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que nunca había olvidado, aunque lo había borrado de mis contactos años atrás intentando seguir adelante. Ella contestó al tercer timbre, y el sonido de su voz me golpeó como un puñetazo físico que me dejó sin aliento. Hubo una pausa larga y tensa cuando dije hola, y pude escucharla tratando de ubicar la voz que de alguna manera le resultaba familiar pero que no podía colocar. Cuando finalmente se dio cuenta de que era yo, su tono cambió a algo entre sorpresa genuina y cautela defensiva. Hablamos durante unos 15 minutos que se sintieron como horas, bailando alrededor de la conversación real con temas seguros como el clima y las noticias locales que no significaban nada. Me habló de mis primos con ese tono alegre forzado, de los problemas de salud de mi tía, del taller de mi tío que iba muy bien expandiéndose constantemente. Le dije que me iba bien. Lo mantuve vago cuando preguntó sobre mi trabajo sin entrar en detalles que podrían generar conflicto. Al final de la llamada que ninguno de los dos quería terminar realmente, dijo que debería ir a la próxima barbacoa familiar, que todos estarían felices de verme después de tanto tiempo. Dudaba enormemente de esa última parte basándome en experiencia pasada, pero le dije que lo pensaría para no cerrar la puerta completamente. No fui a la barbacoa cuando llegó el día. Algunas heridas son demasiado profundas para exponerlas tan rápidamente. No estaba listo para pararme frente a personas que habían pasado años haciéndome sentir inútil y sin valor, fingiendo que todo estaba bien entre nosotros. Sara estaba decepcionada pero comprensiva como siempre, mostrando una madurez emocional que yo todavía estaba desarrollando. Dijo que necesitaba moverme a mi propio ritmo, que forzar la reconciliación antes de estar realmente listo solo causaría más daño a largo plazo. Era sabia más allá de sus años, esa mujer increíble, y estaba profundamente agradecido por su presencia en mi vida que me mantenía anclado. Los meses continuaron pasando en su ritmo constante, y me acomodé en un ritmo confortable, donde todo parecía estar finalmente en su lugar. El negocio iba bien con múltiples propiedades generando ingresos constantes. Mi vida personal estaba mejorando gracias a Sara, y había hecho las paces con la situación familiar, o al menos eso pensaba ingenuamente. Entonces, en una mañana de martes de octubre que comenzó como cualquier otra, mi madre llamó nuevamente alterando el curso de mi vida. Casi no contesto cuando vi su nombre en la pantalla. Había programado su número en mi teléfono después de nuestra última conversación, y ver su nombre en la pantalla hacía que mi estómago se apretara con ansiedad anticipatoria, pero algo me hizo contestar esa llamada que cambiaría todo. Tal vez fue intuición, tal vez fue solo el momento correcto. De cualquier manera, me alegro de haberlo hecho, incluso aunque las noticias me devastaron por completo. Mi tío había muerto de manera repentina y totalmente inesperada. Ataque al corazón masivo, súbito y mortal. Solo tenía 58 años. Todavía joven según los estándares modernos. A pesar de todo, a pesar de los años de burla y desprecio, a pesar de la distancia que había puesto entre nosotros como mecanismo de supervivencia,
Sentí un dolor genuino que me atravesó el pecho. Había sido una presencia constante en mi infancia, antes de que todo se complicara, enseñándome cómo cambiar el aceite de un auto con paciencia infinita, llevándome a pescar los fines de semana, cuando mi padre estaba demasiado ocupado, haciendo chistes terribles de papá que de alguna manera siempre me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Antes de convertirme en la decepción familiar, había sido amable conmigo a su manera ruda pero genuina. «El funeral sería el sábado», dijo mi madre con voz quebrada por el llanto. La familia esperaba que fuera. Me querían allí a pesar de todo. Le dije que estaría allí sin dudarlo un segundo, y después de colgar, me senté en mi oficina en casa durante 1 hora completa, mirando hacia la nada, sintiendo absolutamente todo. La muerte tiene una manera de poner las cosas en perspectiva de una forma que nada más puede, ¿verdad? Todos los argumentos mezquinos y los sentimientos heridos parecen más pequeños e insignificantes cuando alguien se ha ido para siempre, y no hay forma de recuperar el tiempo perdido. El viaje al funeral se sentía surrealista, como si estuviera moviéndome a través de la vida de otra persona, en lugar de la mía propia. Había comprado un traje nuevo específicamente para la ocasión, negro y perfectamente entallado por un sastre experto, porque la apariencia importa incluso cuando estás de luto, tal vez especialmente cuando estás de luto frente a personas que han pasado años juzgando cada aspecto de tu vida. Sara se ofreció a venir conmigo para ser mi sistema de apoyo, en lo que obviamente sería una situación emocionalmente desafiante y potencialmente explosiva, pero decliné su oferta con gratitud. Esto era algo que necesitaba enfrentar solo, sin testigos externos. Algunas batallas son solitarias por naturaleza, y sentía que esta sería una de ellas, un ajuste de cuentas que había estado esperando durante años. El estacionamiento de la funeraria estaba más lleno de lo que esperaba. Los autos llenaban cada espacio disponible. Mi tío había sido muy querido en la comunidad, su taller mecánico sirviendo fielmente al pueblo durante más de 30 años con honestidad y dedicación. Había sido el tipo de hombre que se quedaba hasta tarde para ayudar a alguien a hacer funcionar su auto, que daba descuentos a clientes que atravesaban momentos difíciles, que contrataba a chicos locales y les enseñaba un oficio valioso. Cualesquiera que fueran nuestros problemas personales, había sido un buen hombre en muchos sentidos importantes, y la asistencia masiva reflejaba el impacto que había tenido en tantas vidas. Respiré profundo antes de entrar, preparándome mentalmente para las reacciones que mi presencia generaría entre la familia. La primera persona que vi fue mi primo Derek, el mismo con el que me había encontrado en la gasolinera años antes. Estaba saludando a la gente en la entrada, desempeñando el papel de hijo obediente, aunque sabía por los chismes familiares que su relación con su padre también había sido complicada y tensa. Cuando me vio parado allí, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina que no pudo ocultar. Pude verlo calculando rápidamente en su mente, tratando de averiguar si debía reconocerme calurosamente o mantener la distancia fría tradicional de la familia hacia mí. Se decidió por un punto intermedio incómodo. Un abrazo breve y rígido y un gracias murmurado por venir, que sonaba más a obligación que a gratitud. Me moví a través de la fila de recepción como un autómata, ofreciendo condolencias a miembros de la familia que no había visto en años y que parecían haber envejecido décadas. Algunos me abrazaron con lágrimas en los ojos, otros estrecharon mi mano con visible incomodidad, evitando el contacto visual. Todos parecían genuinamente sorprendidos de que realmente me hubiera presentado después de tanto tiempo ausente. Mi madre lloró cuando me vio parado frente a ella, tirándome hacia un abrazo apretado que se sentía tanto familiar como extraño después de tanto tiempo separados. Mi padre estaba detrás de ella con su presencia imponente, asintiendo hacia mí con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era respeto lo que veía en sus ojos? ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? Quizás las tres cosas mezcladas en proporciones que ni él mismo entendía. La funeraria estaba decorada exactamente como esperarías en estas circunstancias, muchas flores formando arreglos elaborados, música tocando suavemente en el fondo creando una atmósfera solemne, fotografías de mi tío exhibidas a lo largo de su vida desde joven hasta abuelo. Me encontré estudiando estas fotos con atención, recordando momentos capturados en ellas que había olvidado, fiestas de cumpleaños,
días festivos, viajes de pesca que ahora parecían pertenecer a otra vida. Ahí estaba yo en una foto, tal vez 10 años, parado junto a mi tío al lado de un lago, ambos sonriendo ampliamente y sosteniendo peces que habíamos atrapado con nuestras propias manos. Ese niño en la foto no tenía idea de lo complicada que se volvería su vida, cuánta distancia eventualmente lo separaría del hombre parado a su lado, en esa imagen congelada en el tiempo. Encontré un asiento hacia la parte trasera de la sala, no queriendo llamar la atención pero necesitando estar presente para honrar la memoria de mi tío. Otros asistentes se filtraban constantemente, amigos de mi tío que compartían historias, asociados comerciales que hablaban de su integridad, miembros de la comunidad cuyas vidas había tocado. Reconocí algunas caras de la ciudad. Otros eran completos extraños para mí que claramente lo habían conocido mejor de lo que yo lo conocí en sus últimos años. El servicio comenzó con los procedimientos típicos de un funeral, un pastor hablando sobre la vida y la muerte, y el descanso eterno con las palabras reconfortantes habituales, miembros de la familia compartiendo recuerdos y anécdotas que hacían reír y llorar a la audiencia. Una presentación de diapositivas de fotografías acompañada de música suave, que capturaba momentos de una vida bien vivida. La vida de mi tío fue celebrada de todas las formas esperadas y tradicionales, y fue genuinamente conmovedor ver cuántas personas había impactado. Había vivido una vida plena, quizás no el tipo de vida que yo quería para mí mismo, pero una buena vida, sin embargo, una que importó profundamente a las personas que lo rodeaban y lo amaban. Luego vino la parte que había estado temiendo desde que decidí asistir. La reunión informal después del servicio, donde las personas se mezclaban compartiendo comida y recuerdos, donde tendría que navegar conversaciones con miembros de la familia que me habían descartado años atrás, como si nunca hubiera existido. Gravité hacia la mesa de refrigerios, usando el café como un accesorio para ocupar mis manos inquietas y darme algo en que concentrarme además de la tensión incómoda que llenaba el aire. Ahí fue cuando mi primo Marcus se me acercó con pasos deliberados. Marcus siempre había sido el más vocal sobre mis elecciones de vida, el que parecía personalmente ofendido por mis ambiciones, como si de alguna manera lo atacaran a él. Había abandonado la escuela secundaria para trabajar en el taller de mi tío, y aunque era talentoso con los motores y las reparaciones, nunca había tenido mucha paciencia para la educación, o lo que él llamaba despectivamente, el aprendizaje de libros inútiles. Marcus me miró de arriba abajo con desdén obvio que no intentó ocultar, tomando nota de mi traje caro, mis zapatos pulidos que brillaban bajo las luces, el reloj en mi muñeca que probablemente costaba más que su auto completo. Podía ver el juicio formándose en sus ojos incluso antes de que abriera su boca para hablar. «Hola, señor importante», dijo lo suficientemente alto como para que los miembros cercanos de la familia lo escucharan con claridad. «Me alegra que pudieras desprenderte de tu vida tan importante para unirte a nosotros, gente común y corriente». Su tono era agresivo, desafiante, claramente buscando una pelea que había estado esperando tener durante años. Mantuve mi voz nivelada y calmada, a pesar de la rabia que comenzaba a hervir en mi interior. Vine a presentar mis respetos a mi tío, Marcus, lo mismo que todos los demás aquí presentes. Resopló con desprecio. «Claro, presentar tus respetos. ¿Dónde estaban esos respetos durante los últimos 6 años cuando no podías molestarte en llamar o visitar? ¿Dónde estabas cuando papá estuvo enfermo el año pasado? ¿Cuando la prima Jenny perdió su trabajo? ¿Cuando cualquiera de nosotros necesitaba algo? Estabas demasiado ocupado siendo exitoso para preocuparte por tu familia, ¿verdad?» Otros miembros de la familia comenzaron a reunirse alrededor de nosotros, sintiendo la confrontación en el aire como animales que huelen sangre. Parte de mí quería alejarse, negarme a participar en su agresión en un momento tan inapropiado, pero otra parte de mí, la parte que había estado cargando dolor y enojo durante años, decidió que era hora de hablar claro finalmente. No abandoné a esta familia, Marcus. Me retiré de un ambiente tóxico donde era constantemente menospreciado y ridiculizado por querer más de la vida. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Su cara se enrojeció visiblemente. «¿Tóxico? Fuimos honestos contigo.
Intentamos darte una verificación de realidad en lugar de alimentar tus delirios de grandeza. Y mírate ahora, parado aquí en tu traje elegante, probablemente conduciendo algún auto sobrevalorado, actuando como si fueras mejor que todos nosotros. ¿Es eso lo que parece el éxito para ti? ¿Convertirte en alguien que olvida de dónde vino? La funeraria se había quedado en silencio ahora, todas las conversaciones deteniéndose abruptamente. Todos estaban observando nuestro intercambio, algunos con curiosidad mórbida, otros con incomodidad obvia, deseando estar en cualquier otro lugar. Este no era el momento ni el lugar para tal confrontación, pero a veces los momentos se eligen a sí mismos en lugar de ser elegidos por nosotros. No creo que sea mejor que nadie aquí, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho como presión volcánica. Creo que soy diferente. Eso es todo. Quería cosas diferentes y trabajé duro para lograrlas. El hecho de que no pudieras entender o apoyar eso, dice más sobre ti que sobre mí, Marcus. La esposa de Marcus puso una mano en su brazo, tratando de alejarlo de la confrontación que se estaba intensificando, pero él la sacudió bruscamente. ¿Apoyarte? ¿Apoyar qué exactamente? ¿Tu arrogancia? ¿Tu pretenciosidad? Te alejaste del trabajo real para jugar con lo que sea que haces. Bienes raíces, ¿verdad? Probablemente mostrando casas a gente rica, besándoles el trasero, pretendiendo que eres uno de ellos cuando todos sabemos la verdad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió de una manera definitiva, no de manera explosiva, sino de manera tranquila y resuelta. Ya había terminado de defenderme constantemente. Ya había terminado de sentirme avergonzado de mi éxito. Ya había terminado de dejar que estas personas me hicieran sentir pequeño e insignificante. En realidad, Marcus, no muestro casas a nadie. Yo las poseo, las compro y las administro. Poseo edificios completos, propiedades comerciales, complejos de apartamentos, espacios comerciales en toda la región. Soy dueño del edificio donde opera el restaurante de Derek. Soy dueño del centro comercial donde trabaja Jenny. Y soy dueño del edificio donde se encuentra tu taller mecánico, el que alquilas mes a mes sin saber quién es tu casero. Yo soy tu propietario, Marcus. Lo he sido durante los últimos 3 años mientras me despreciabas. El silencio que siguió fue ensordecedor y absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler en esa funeraria en ese momento congelado. Los rostros a mi alrededor registraron conmoción pura, incredulidad, confusión total. Marcus se quedó congelado en su lugar, su boca ligeramente abierta, tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de escuchar. ¿De qué diablos estás hablando?, finalmente logró decir con voz temblorosa. Saqué mi teléfono con manos firmes, abrí mi aplicación de administración de propiedades y giré la pantalla hacia él con calma. Ahí mismo en blanco y negro estaba el nombre de su negocio, su dirección de alquiler, su historial completo de pagos mensuales. Cada pago que había hecho durante los últimos 3 años había ido directamente a mi cuenta bancaria sin que él lo supiera. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz había perdido toda certeza y convicción. «No estoy mintiendo en absoluto», respondí con calma. «La empresa de administración de propiedades maneja todas las comunicaciones con los inquilinos. Por eso nunca has tratado directamente conmigo. Pero yo soy el dueño, el propietario real. He sido el dueño desde antes de que movieras tu taller a ese espacio hace 3 años. Observé, mientras la información penetraba lentamente, no solo para Marcus, sino para los demás miembros de la familia reunidos a nuestro alrededor, escuchando cada palabra. Mi primo Derek sacó su propio teléfono, presumiblemente para verificar su contrato de arrendamiento y confirmar lo que estaba diciendo. Mi tía se cubrió la boca con la mano en shock absoluto. Mi padre me miraba como si estuviera viendo a un completo extraño parado frente a él. ¿Quieres saber la parte realmente interesante de todo esto?, continué, mi voz calmada pero llegando a cada rincón de la sala, ahora completamente silenciosa. Has llegado tarde con el alquiler 9 veces en 3 años, Marcus. Cada vez, instruí a la empresa de administración para que eximiera las tarifas por demora que legalmente podría haber cobrado. Cuando tuviste ese mes lento el invierno pasado y pediste una extensión de pago porque estabas en problemas, esa aprobación vino directamente de mí. Cuando necesitabas reparaciones del sistema HVAC,
y te preguntabas por qué el propietario lo arregló tan rápidamente sin costo adicional para ti, ese fui yo. Me encargué de todo eso porque a pesar de todo, a pesar de cómo me has tratado durante todos estos años, sigues siendo familia y eso significa algo para mí aunque no signifique nada para ti. La cara de Marcus había pasado de roja a pálida en cuestión de segundos. La ira se había drenado completamente de él, reemplazada por algo que parecía una mezcla de humillación profunda y confusión total. A nuestro alrededor, otros miembros de la familia estaban teniendo sus propias revelaciones simultáneas. Podía verlos haciendo los cálculos mentales, dándose cuenta de que si yo poseía estas propiedades, no solo estaba bien económicamente, me estaba yendo muy, muy bien. La narrativa que habían construido sobre mí durante años, el fracaso, el impostor, el soñador que no pudo lograrlo en el mundo real, se estaba desmoronando ante sus ojos como un castillo de arena golpeado por una ola. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó mi madre con voz apenas audible por encima de un susurro tembloroso. ¿Cuál habría sido el punto?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Cuando intenté compartir mis sueños con ustedes, me burlaron despiadadamente. Cuando hablé de mis objetivos y ambiciones, me dijeron que fuera realista y bajara a la tierra. Cuando comencé a tener éxito finalmente, ya estaba tan distante de esta familia que compartir mis logros habría parecido como restregarles en la cara su falta de fe. Y no quería eso. Solo quería vivir mi vida y construir mi éxito sin tener que defenderlo constantemente ante personas que estaban determinadas a no creer en mí sin importar qué hiciera. Pero nos dejaste pensar que... comenzó mi padre con voz quebrada. Les dejé pensar lo que ya estaban pensando de todos modos. Lo interrumpí con firmeza pero sin crueldad. No creé la narrativa de que era un fracaso. Ustedes lo hicieron. Todos ustedes. Decidieron quién era yo y en qué me convertiría. Y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría sus mentes ya hechas. Así que dejé de intentar cambiarlas porque era una batalla perdida. Me concentré en construir mi vida en lugar de pelear por su aprobación que nunca iba a llegar. La reunión se había transformado completamente en ese momento. El funeral, la razón por la que todos estábamos allí, había sido momentáneamente olvidado ante estas revelaciones que cambiaban todo. Las personas susurraban entre sí urgentemente, revisaban sus teléfonos, hacían conexiones que nunca antes habían hecho. Alguien dijo mi nombre seguido de un signo de interrogación, como si estuvieran preguntando si alguna vez me habían conocido realmente o si todo había sido una ilusión. Derek se me acercó lentamente, su teléfono todavía en la mano temblando ligeramente. ¿Realmente eres nuestro casero? ¿Eres dueño de nuestros edificios?, preguntó con incredulidad genuina. Asentí con calma, entre otros muchos más. Tengo una cartera de propiedades en toda la región. Es lo que hago profesionalmente. Es lo que he estado haciendo mientras todos ustedes asumían que estaba luchando, o fracasando, o cualquier historia que los hiciera sentir mejor sobre haberme descartado tan completamente. Su expresión era complicada, una mezcla de emociones que no pude analizar por completo en su rostro. No había exactamente una disculpa allí todavía, pero había algo, tal vez el comienzo de comprensión o el reconocimiento de un error de juicio profundo y duradero. Lo siento mucho, dijo finalmente Derek. Esas dos simples palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No eran suficientes, no podían serlo para compensar años de burla y rechazo, pero eran un comienzo, un primer paso hacia algo mejor. Asentí, reconociéndolas sin aceptarlas completamente todavía porque el perdón es un proceso largo. Mi tía se acercó después, lágrimas corriendo por su rostro surcado de arrugas. Había sido una de las peores ofensoras, constantemente haciendo comentarios sobre mis elecciones de vida, mi educación, mi negativa a conformarme con lo que ella consideraba trabajo aceptable. Verla llorar me hizo sentir incómodo porque no quería ser la causa del dolor de nadie, ni siquiera del suyo. Nunca lo supimos, dijo entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. Nunca supimos que realmente lo habías logrado, que realmente te volviste exitoso contra todas las probabilidades. La forma en que lo dijo, con tanta sorpresa genuina, tanta incredulidad absoluta, cristalizó todo lo que había estado mal en nuestra relación durante años.
No podía concebir un mundo donde yo tuviera éxito, porque se había comprometido tan completamente con la narrativa de mi fracaso inevitable. Incluso ahora, parada frente a pruebas innegables, parecía conmocionada de que hubiera demostrado que estaba equivocada, como si eso desafiara las leyes fundamentales del universo. El éxito no se trata de demostrar que alguien está equivocado, le dije con gentileza pero firmeza. Se trata de demostrarte a ti mismo que tienes razón. No hice esto para despreciarlos o para presumir de lo que logré. Lo hice porque creía en mí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía, cuando estaba completamente solo. Esa creencia me sostuvo a través de momentos increíblemente difíciles, a través de noches cuando quería rendirme, cuando los obstáculos parecían absolutamente insuperables, y el camino adelante estaba oscuro. Seguí adelante porque tenía que hacerlo, porque la alternativa era vivir una vida que no era la mía sino la de ustedes. El director de la funeraria apareció discretamente, sugiriendo educadamente que lleváramos nuestra conversación afuera o a una sala privada, recordándonos con su presencia que todavía estábamos en un funeral, que todavía había dolor que procesar y una vida que honrar apropiadamente. Nos trasladamos a una pequeña sala lateral, varios miembros de la familia siguiendo, porque todos querían ser parte de esta conversación que estaba reescribiendo años de historia familiar y malentendidos. En ese espacio más pequeño, con menos testigos, las preguntas comenzaron a fluir como un río desbordado. ¿Cuánto tiempo has sido dueño de estas propiedades? ¿Qué más posees? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? ¿Eres rico de verdad? ¿Nos odias? Esa última pregunta vino de mi prima más joven Sara, que había sido solo una niña cuando me fui, y ahora era una mujer joven que apenas reconocía. La preguntó con tanta preocupación genuina, tanta vulnerabilidad visible, que atravesó mis muros defensivos como una flecha precisa. No odio a ninguno de ustedes, dije con honestidad total. Estoy herido por ustedes. Estoy decepcionado por ustedes. Estoy triste por la relación que podríamos haber tenido, pero no tuvimos porque no podían ver más allá de sus propias limitaciones y miedos. Pero, ¿odio? No, nunca. El odio requiere energía que prefiero invertir en construir en lugar de destruir. Mi padre finalmente habló, su voz áspera con emoción que rara vez había escuchado de él. Me equivoqué contigo, hijo. Pensé que te estaba protegiendo de la decepción, de perseguir sueños que romperían tu corazón. Veo ahora que realmente me estaba protegiendo a mí mismo de la posibilidad de que pudieras tener éxito de maneras en que yo nunca lo hice, de que pudieras demostrar que las limitaciones que yo había aceptado como verdades absolutas no eran limitaciones en absoluto sino elecciones que yo había hecho. Escuchar a mi padre admitir su error, escucharlo reconocer sus errores y su papel en nuestra separación, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado reteniendo durante años empujaron contra mis ojos, y no intenté detenerlas esta vez. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte, siendo independiente, demostrando que no los necesitaba, que había olvidado cuánto realmente quería su reconocimiento, su orgullo, su amor incondicional. Hablamos durante más de una hora en esa pequeña habitación llena de emoción, no resolviendo todo porque eso sería imposible, no sanando cada herida que habíamos acumulado, pero comenzando una conversación que debería haber sucedido años atrás. Preguntaron sobre mi negocio y les conté todo sin alardear sino informando, ayudándoles a entender qué hacía realmente día a día. Compartieron sus propias luchas, sus propios miedos, sus propios arrepentimientos sobre cómo se habían desarrollado las cosas entre nosotros. No era perdón todavía, no reconciliación completa que borrara el pasado, pero era comunicación honesta y real, y eso se sentía revolucionario después de tantos años de silencio y suposiciones mutuas. Marcus se disculpó nuevamente, esta vez más sinceramente que antes. Admitió que mi éxito siempre lo había amenazado porque resaltaba elecciones que él no había hecho, caminos que no había tomado. Si yo podía tener éxito yendo contra la corriente familiar, ¿qué decía eso sobre su decisión de seguirla ciegamente? ¿Significaba que no podía culpar a las circunstancias o las expectativas familiares o la mala suerte por donde había terminado? Tenía que apropiarse de sus elecciones,
y eso era profundamente incómodo para él. Eventualmente regresamos a la sala principal donde el servicio de mi tío había concluido, y las personas se preparaban para irse. El resto del funeral pasó en una nebulosa de agotamiento emocional y nuevas conexiones tentativas que se sentían frágiles pero prometedoras. Miembros de la familia que me habían ignorado durante años de repente querían hablar, intercambiar números de teléfono, prometer que se mantendrían en contacto esta vez de verdad. Acepté sus gestos con optimismo cauteloso, sabiendo por experiencia que el cambio real toma tiempo y esfuerzo consistente, no solo buenas intenciones nacidas del shock y la revelación. Sara, mi novia, me envió un mensaje de texto durante la recepción preguntando cómo estaba aguantando todo esto. Salí afuera para llamarla, necesitando escuchar una voz amigable que no estuviera complicada por años de equipaje familiar y drama. Le conté todo lo que había sucedido, y ella escuchó sin juzgar, ofreciendo apoyo y comprensión como siempre hacía. Me recordó que la sanación es un proceso largo que lleva tiempo, que no debería esperar demasiado rápido de personas que todavía estaban procesando sus propios errores y conceptos erróneos sobre quién era yo realmente. Su sabiduría me mantuvo centrado, me ayudó a mantener la perspectiva sobre lo que acababa de suceder en esas últimas horas intensas. Cuando volví adentro, encontré a mi madre sentada sola, mirando fotos de mi tío de cuando todos éramos más jóvenes, cuando las familias parecían más simples y las relaciones menos complicadas. Me senté a su lado, y por un tiempo no hablamos. Solo compartimos el silencio y el dolor y los sentimientos complicados que vienen con perder a alguien, mientras simultáneamente redescubres a otros que pensabas haber perdido para siempre. Eventualmente me preguntó sobre mi vida. Realmente preguntó con interés genuino en lugar de obligación educada. Así que le conté todo sin guardas. Le conté sobre las propiedades que había adquirido, los desafíos que había superado, las lecciones que había aprendido en el camino difícil. Le conté sobre Sara, sobre la vida que había construido, sobre la persona en la que me había convertido. Escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, ocasionalmente extendiendo la mano para apretar la mía con fuerza. Cuando terminé, dijo algo que me sorprendió profundamente. Estoy orgullosa de ti. Debería haberlo dicho hace años, cada año, cada día. Pero lo digo ahora porque es verdad y porque mereces escucharlo, hijo mío. Esas palabras, tan simples, tan atrasadas, significaron más que cualquier escritura de propiedad o estado de cuenta bancario. Representaban un cambio en cómo ella me veía, y quizás más importante aún, un cambio en cómo se veía a sí misma como madre. Ambos nos habíamos fallado mutuamente de diferentes maneras a lo largo de los años, pero tal vez podríamos hacerlo mejor avanzando juntos hacia el futuro. Los días siguientes al funeral fueron extraños y surreales. Mi teléfono sonaba constantemente, con llamadas de miembros de la familia que querían hablar, disculparse, reconstruir puentes que habían ayudado a quemar. Algunas conversaciones fueron bien y prometedoras, otras permanecieron tensas y forzadas, evidencia de que las buenas intenciones por sí solas no pueden superar inmediatamente años de relaciones dañadas por palabras duras y acciones hirientes. Me reuní con Derek para tomar un café en una cafetería tranquila, y hablamos honestamente sobre nuestra historia compartida y nuestros caminos divergentes. Admitió que había estado celoso de mi ambición incluso mientras se burlaba de ella, que se había sentido atrapado en su propia vida, y resentía que yo hubiera encontrado una manera de liberarme de esas ataduras invisibles. No nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana, pero establecimos una base sólida para algo mejor que lo que habíamos tenido antes, un nuevo comienzo. Marcus tardó más en acercarse porque el orgullo es una fuerza poderosa. Admitir que has estado completamente equivocado sobre alguien durante años requiere tragar una cantidad masiva de orgullo que puede asfixiarte. Eventualmente tuvimos un almuerzo tenso donde se disculpó nuevamente, esta vez con más profundidad y autoconocimiento que antes. Reconoció que había proyectado sus propias inseguridades sobre mí, que mi éxito lo obligaba a confrontar elecciones que había hecho y caminos que no había tomado. Respeté su honestidad brutal y acordamos comenzar de nuevo desde cero, construir cualquier relación que se sintiera auténtica
en lugar de forzar algo que no estaba allí naturalmente. Mi relación con mis padres mejoró gradualmente como flores que se abren lentamente al sol. Comenzamos a tener llamadas telefónicas semanales donde preguntaban sobre mi semana y realmente escuchaban las respuestas con atención genuina. Conocieron a Sara, y mi madre la amó inmediatamente, viendo en ella la presencia estable y fundamentadora que yo necesitaba en mi vida. Mi padre me pidió que le enseñara sobre inversión en bienes raíces, diciendo que tenía algo de dinero ahorrado y quería aprender de mi experiencia. Esta solicitud lo significó todo porque mostró que ahora valoraba mi experiencia. Me veía como alguien con conocimiento que valía la pena aprender, en lugar de alguien con delirios que valía la pena descartar. Pero no todo se resolvió ordenadamente como en una película. Algunos miembros de la familia permanecieron distantes, ya sea por vergüenza sobre cómo me habían tratado, o por resentimiento continuo de que hubiera logrado un éxito que no podían entender o aceptar. La muerte de mi tío, el catalizador para toda esta revelación y reconciliación, dejó un vacío que nuestras relaciones mejoradas no podían llenar completamente. Deseaba que hubiera vivido para ver este cambio, para saber que su muerte de alguna manera había traído sanación a las grietas que él había contribuido a crear. Me encontré pensando mucho en el legado durante esas semanas después del funeral. ¿Qué dejamos atrás cuando nos vamos de este mundo? Mi tío dejó un negocio exitoso, una familia grande, una buena reputación en la comunidad, pero también dejó conflictos no resueltos y relaciones dañadas que solo la muerte pudo comenzar a sanar. ¿Qué dejaría yo cuando llegara mi momento? El dinero y las propiedades estaban bien, eran logros tangibles, pero no eran suficientes. Quería dejar algo más significativo, relaciones que no requirieran mi muerte para mejorar, una familia que se apoyara mutuamente no por obligación o culpa, sino por amor genuino y respeto mutuo. Esta realización me llevó a hacer algunos cambios importantes en mi vida y prioridades. Comencé a estar más presente con la familia, asistiendo a eventos que anteriormente habría evitado, haciendo esfuerzos para conectar que se sentían incómodos al principio, pero se volvieron más naturales con el tiempo y la práctica. Establecí un fondo de becas familiares para cualquier miembro de la familia que quisiera seguir una educación o comenzar un negocio, queriendo ayudar a otros a alcanzar sus sueños de la manera en que yo había alcanzado los míos. Me reuní con Marcus y le ofrecí asesorarlo para expandir su negocio, mostrándole cómo podría poseer su edificio en lugar de alquilarlo, cómo podría construir patrimonio real. No todos aceptaron estas ofertas de ayuda. Algunos permanecieron sospechosos de mis motivos, preguntándose si estaba presumiendo o tratando de comprar su buena opinión con dinero. Pero muchos sí aceptaron con gratitud, y lentamente, dolorosamente, nuestra familia comenzó a parecerse a algo más saludable de lo que había sido en años, algo que se parecía al amor verdadero. Sara y yo nos comprometimos 6 meses después del funeral, en una propuesta romántica que planeé cuidadosamente. Cuando le conté a mi familia, celebraron genuinamente, pidiendo estar involucrados en la planificación de la boda, ofreciendo ayuda y apoyo que se sentía real en lugar de obligatorio. Mi madre lloró lágrimas de felicidad, diciendo que le había preocupado que nunca permitiera que alguien se acercara lo suficiente como para construir una vida con ellos. No estaba equivocada. Había estado cerrado emocionalmente durante años, pero estaba aprendiendo a abrirme, a confiar en que no todos usarían mis vulnerabilidades como armas en mi contra. La boda fue pequeña pero profundamente significativa, celebrada en un hermoso lugar que compré específicamente para la ocasión, un antiguo almacén que había convertido en un espacio para eventos que era absolutamente impresionante. Mi padre me acompañó por el pasillo, una elección no tradicional que se sentía perfecta para nosotros, simbolizando que ambos habíamos hecho viajes para llegar a este punto y estábamos caminando juntos hacia adelante, hacia algo nuevo y prometedor. Marcus dio un brindis que hizo reír y llorar a todos, reconociendo nuestra historia problemática mientras celebraba nuestra amistad actual. No era perfecto, nada de esto era perfecto, pero era real y era nuestro, y eso lo hacía invaluable. Mirando hacia atrás en ese funeral, en el momento en que revelé la verdad sobre mi éxito y mi papel en sus vidas, lo veo como un punto de inflexión no solo para mí,
sino para toda mi familia. A veces las personas necesitan ver evidencia concreta de lo que han perdido, de lo que han juzgado mal, antes de que puedan comenzar a cambiar sus perspectivas y abrirse a nuevas posibilidades. Mi éxito, revelado en ese momento específico, en ese contexto específico, sirvió como un espejo innegable que los obligó a confrontar sus prejuicios y errores de una manera que no podían ignorar o racionalizar. Pero esto es lo que he aprendido a través de todo esto. El éxito no significa nada si es solitario y vacío. Lograr tus objetivos, construir tu imperio, demostrar que todos estaban equivocados. Estas cosas se sienten huecas cuando no tienes a nadie con quien compartirlas, nadie que realmente te conozca y te celebre por quien eres. Pasé años construyendo éxito financiero mientras descuidaba las conexiones emocionales, y aunque no me arrepiento de mi camino porque me hizo quien soy, reconozco ahora que ambos son necesarios para una vida verdaderamente plena y satisfactoria. También aprendí que el perdón no se trata de olvidar o excusar lo que sucedió. Se trata de liberar el control que los dolores pasados tienen sobre tu vida presente y tu futuro. Todavía estoy trabajando en el perdón, tanto perdonar a mi familia por su trato hacia mí, como perdonarme a mí mismo por cortarlos tan completamente durante años. El viaje continúa cada día, y estoy aprendiendo que el éxito no es un destino al que llegas, sino un proceso que vives todos los días con intención. Se trata de tomar decisiones alineadas con tus valores, tratar a las personas con dignidad incluso cuando no te han tratado de la misma manera, y construir algo significativo que se extienda más allá de tu propia vida. Mi negocio continúa creciendo de maneras emocionantes, pero en estos días mido el éxito de manera diferente y más holística. Sí miro los márgenes de ganancia y los valores de las propiedades porque son importantes, pero también miro las relaciones sanadas, los puentes reconstruidos y las conexiones familiares fortalecidas que ahora tengo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde las personas te subestimaron completamente, solo para quedarse en shock cuando descubrieron la verdad sobre lo que habías logrado? Tal vez has trabajado en silencio, construyendo algo increíble mientras otros dudaban o te descartaban como un soñador sin futuro. Tal vez has tenido que distanciarte de personas tóxicas, incluso familia, para proteger tus sueños y tu salud mental. Tal vez has experimentado ese momento agridulce cuando las personas que te lastimaron de repente quieren ser parte de tu vida porque finalmente ven tu valor. Si algo de esto resuena contigo, quiero escuchar tu historia con todos sus detalles. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame sobre tu experiencia personal. Háblame de los sueños que estás persiguiendo con pasión, los obstáculos que estás superando día a día, las personas que dudan de ti, y los momentos cuando les demostraste que estaban equivocados. Tu historia importa profundamente, y compartirla podría inspirar a alguien más que está luchando ahora mismo, que se pregunta si debería rendirse en sus sueños, porque las personas a su alrededor no creen en ellos. No te rindas. Por favor, no te rindas nunca. Yo casi lo hice tantas veces que perdí la cuenta. Hubo noches cuando me quedaba despierto preguntándome si todos tenían razón, si me estaba engañando a mí mismo, si debería simplemente aceptar un camino más convencional que al menos me ganaría la aceptación de mi familia. Pero algo siguió empujándome hacia adelante, alguna negativa terca a dejar que las limitaciones de otras personas definieran mis posibilidades. Esa terquedad me salvó, me transformó, me llevó a una vida más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado cuando era ese joven siendo burlado en las reuniones familiares. La verdad es que algunas de las mejores historias de éxito provienen de personas que fueron subestimadas, descartadas o descartadas por quienes las rodeaban. Ser subestimado puede ser realmente una ventaja, porque significa que las personas no están observando cada uno de tus movimientos, no están tratando de sabotear tus esfuerzos, no están presionándote para que tengas éxito según su cronograma y definiciones. Puedes trabajar en relativa paz, construyendo tu base, aprendiendo tus lecciones, cometiendo tus errores sin una audiencia criticando cada decisión que tomas. Luego, cuando estés listo, cuando hayas construido algo real y sustancial, emerges y las personas se quedan en shock porque no estaban prestando atención.
Estaban tan convencidos de tu fracaso que se perdieron tu éxito por completo. Ese shock, ese momento de revelación, puede ser profundamente satisfactorio, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento y la reconexión si eliges usarlo de esa manera. Yo elegí usar mi revelación como un puente en lugar de un arma. Sí, estaba herido y enojado con justificación. Sí, quería que supieran lo que se habían perdido, en lo que estaban equivocados. Pero más que venganza o reivindicación, quería sanación verdadera. Quería una familia que pudiera celebrar los éxitos de los demás en lugar de sentirse amenazada por ellos. Quería relaciones basadas en quienes realmente somos en lugar de quienes asumimos que éramos. Eso requiere trabajo de todos los involucrados. Requiere humildad y honestidad y voluntad de admitir errores. No todos en mi familia fueron capaces de ese trabajo difícil, y he tenido que aceptar que algunas relaciones permanecerán distantes o dañadas permanentemente. Pero muchos sí fueron capaces, y esas relaciones se han convertido en fuentes de alegría genuina y apoyo en mi vida. Si estás viendo esto y estás en una situación similar, quiero ofrecerte algunos consejos específicos basados en lo que he aprendido dolorosamente. Primero, nunca dejes que las dudas de otras personas se conviertan en tus propias dudas. Su incapacidad para ver tu potencial no dice nada sobre tu potencial real, solo sobre su visión y sus limitaciones personales. Sigue trabajando, sigue creyendo, sigue construyendo incluso cuando nadie más cree contigo. Segundo, el éxito en los términos de otras personas sigue siendo un fracaso si no se alinea con tu yo auténtico y tus sueños genuinos. No persigas logros solo para demostrar que la gente está equivocada. Persíguelos porque te importan, porque representan la vida que realmente quieres vivir. Tercero, recuerda que la distancia de las personas tóxicas, incluso familia, no es traición ni abandono, es autopreservación, y a veces es absolutamente necesaria. Puedes amar a las personas desde la distancia mientras proteges tu paz y tu progreso. Cuarto, cuando logres el éxito, mídelo por tus propios estándares, no por las reacciones de otras personas. Me sentí exitoso mucho antes de que mi familia supiera sobre mis logros porque estaba viviendo según mis valores y alcanzando metas que me importaban. Su reconocimiento eventual fue agradable, pero no fue lo que hizo que mi éxito fuera real. Y finalmente, mantente abierto a la reconciliación, pero no la conviertas en tu misión o tu medida de valor. Algunas personas cambiarán y se acercarán, otras no lo harán, y ambos resultados dicen más sobre ellas que sobre ti. Tu valor no está determinado por quién lo reconoce, es inherente a quién eres y lo que has logrado. Quiero enfatizar algo realmente importante aquí. El objetivo de compartir mi historia no es alentarte a cortar a tu familia o sugerir que el éxito solo es válido si impacta a las personas que dudaron de ti. El objetivo es alentarte a creer en ti mismo ferozmente, a trabajar hacia tus sueños sin descanso y a construir una vida que se sienta auténtica y satisfactoria sin importar quién te apoye en el camino. La reconciliación familiar, si sucede, debe ser una bonificación, no el premio final. Si encontraste valor en esta historia, si te hizo pensar o sentir o reconsiderar algo en tu propia vida, por favor presiona el botón de me gusta aquí abajo. Realmente ayuda al canal y me permite saber que este tipo de historias honestas y vulnerables resuenan contigo. No doy por sentado que hayas pasado este tiempo escuchando mi experiencia, y quiero crear más contenido que te sirva, que te ayude a navegar tus propios desafíos y sueños. Asegúrate de estar suscrito a Yo lo viví, porque compartimos historias reales de personas reales que enfrentan situaciones reales. La vida es desordenada y complicada y hermosa y difícil, y estamos aquí para explorar todo eso juntos. Estas no son historias inventadas o cuentos ficticios. Estas son experiencias genuinas que personas como tú y yo hemos vivido, y hay poder en saber que no estás solo en tus luchas o tus triunfos. Presiona la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Publicamos regularmente, y nunca sabes qué historia podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en un día particular. Tal vez sea sobre superar la adicción, o reconstruir después del divorcio, o comenzar de nuevo en una nueva carrera, o
o sanar del trauma infantil, o cualquier cantidad de experiencias humanas que todos navegamos de diferentes maneras. Antes de que te vayas, quiero dejarte con un pensamiento final que espero lleves contigo. El funeral, la revelación, la dinámica familiar, todo eso fue dramático e hizo una historia interesante, pero la verdadera transformación sucedió en los momentos tranquilos que nadie vio jamás. Sucedió en las noches tardías, cuando estudié mientras estaba exhausto hasta los huesos. Sucedió en las madrugadas cuando me obligué a superar las dudas y el miedo para hacer otra llamada telefónica o ver otra propiedad. Sucedió en los momentos cuando elegí mis sueños sobre la comodidad, cuando invertí en mí mismo, en lugar de gastar dinero en cosas que impresionarían a otros, cuando aparecí para mí mismo consistentemente, incluso cuando nadie más estaba mirando. Ahí es donde se construye el éxito real, en esos momentos poco glamorosos, poco sexys, difíciles de elección y compromiso. La revelación en el funeral fue solo la cortina que se levantó para mostrar el trabajo que había estado sucediendo todo el tiempo en silencio. Así que cualquiera que sea tu sueño, cualquiera que sea tu objetivo, comienza a hacer el trabajo poco glamoroso hoy mismo. Comienza a aparecer para ti mismo en esos momentos tranquilos. Comienza a tomar decisiones que se alineen con tus aspiraciones auténticas en lugar de las expectativas de otras personas. Comienza a construir la base que sostendrá la vida que quieres vivir. Y recuerda, no necesitas el permiso o la aprobación de nadie para perseguir tus sueños. No necesitas esperar circunstancias perfectas o apoyo universal. Necesitas creer en ti mismo lo suficiente como para dar el primer paso, y luego el siguiente paso, y luego el siguiente, construyendo tu camino paso a paso. Gracias por estar aquí, por escuchar, por comprometerte con esta historia que salió desde lo más profundo de mi corazón. Ahora es tu turno. Sal ahí afuera y escribe tu propia historia de éxito, y cuando lo hagas, vuelve y compártela con nosotros. Estaremos aquí celebrando contigo con los brazos abiertos. Recuerda que tu historia también importa, que tus sueños son válidos, y que mereces perseguir la vida que realmente deseas, sin disculpas ni explicaciones. No dejes que nadie te diga lo contrario, y nunca, nunca te rindas en ti mismo porque eres más capaz de lo que imaginas. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho, y sigue luchando por tus sueños con todo lo que tienes.